¿Es Jesucristo el Señor y dueño de tu vida? ¿En verdad Jesucristo es tu Señor? ¿Has aceptado su señorío sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus emociones? Lucas 6:46 nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hay muchos que llaman Señor a Jesucristo y no hacen lo que Él les manda en su palabra. La palabra Señor significa amo, dueño. Jesucristo nos compró con su propia sangre para que ya no vivamos como nosotros nos parece, sino para aquel que nos compró con su sangre. Segunda de Corintios 5:14 nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Segunda de Corintios 5:15 nos dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Morimos en su muerte y nos dio su vida en su resurrección para no vivir más haciendo nuestra voluntad, sino la de Él. Sin embargo, nuestra voluntad se impone cuando somos sabios en nuestra propia opinión, poniendo nuestros ideales de cómo vivir por encima a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, que es la verdad que nos liberta, rebelándonos así contra el señorío de Cristo, estableciendo la propia voluntad. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad de Dios que santifica. Pero cuando impongo mi voluntad a la de Dios, ya no es Cristo quien manda en mi vida, sino Él, yo. Es mi voluntad propia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay muchos que le dicen a Jesús, Yeshua, el Hijo de Dios, Señor, Señor, hacen milagros y echan fuera demonios, pero no hacen la voluntad del Padre, rebelándose contra Él, estableciendo y haciendo su voluntad. Estos no heredarán el reino. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente que no solo le diga Señor a Cristo, sino que obedezca su voluntad, que es la del Padre. Jesús nos dejó ejemplo. Siendo el Señor, no hizo su voluntad, sino la del Padre que lo envió. Mateo 26:42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús consideraba a su familia, al que hacía la voluntad del Padre. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Imitemos a Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. Por eso Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, porque fue obediente hasta la muerte. Sigamos su ejemplo y no seamos sabios en nuestra propia opinión. Obedezcamos su palabra por encima a nuestra propia opinión. Debes morir al yo, a tu voluntad para obedecer a tu Señor, aquel que tú de verdad dices que es tu Señor. No solamente es tu Salvador, sino es también tu Señor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Crucifica al yo en la cruz de Cristo. Es necesario para seguirlo y hacer su voluntad. Buscad su señorío. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que ama, guardará y obedecerá su palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El motor para obedecer al Señor es amor a Él, renunciando a mi voluntad para vivir para Él. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Que no seamos nosotros, sino realmente pedir al Espíritu Santo: quiero morir al yo, Señor, quiero hacer tu voluntad, acepto el señorío de Jesucristo, acepto guiarme por lo que está escrito en la palabra, Señor. Que seas tú en mí, Señor mi Dios. Enséñame cómo ser una verdadera hija de Dios, una verdadera esposa, una verdadera madre, una verdadera amiga, una verdadera hermana en Cristo. Cada uno de nosotros debemos de sujetarnos, someternos al señorío de Jesucristo si en verdad queremos agradar al Padre. No podemos seguir haciendo lo que nos viene en gana. No podemos decirle al Señor: yo pienso, yo creo, yo opino, sino solamente hacer su voluntad. Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Dios les bendiga.